Hola a toda la comunidad del Instituto Rosario Castellanos. Mi nombre es David García y soy estudiante de nuevo ingreso en la licenciatura de Tecnologías de la Información y Comunicación. En este video les hablaré sobre cómo realizar una buena expresión oral, las barreras de una comunicación y cómo afectan nuestras relaciones cotidianas. Bueno, como primer tema tenemos los elementos de una buena oralidad. Existen 5 elementos de la comunicación oral que son internos, propios y personales. Con un buen manejo y control de estos elementos, nuestra comunicación será más eficaz y eficiente. Como primer elemento tenemos la mirada, que es el elemento de conexión con el público. Es la ventana que muestra nuestro interior, porque 2 miradas encontrándose conectan a ambas personas al instante. La mirada tiene músculos, que también se mueven, y gracias a esto podemos determinar más claramente qué es lo que nos está transmitiendo una mirada. Puede ser miedo, tristeza, sorpresa, alegría, etc. Como segundo elemento es la voz. Es el elemento de salida para expresarse. La voz es el sonido, las ondas que viajan por el aire y que son captadas por el oído. Esto, aunque no lo veamos, sí lo podemos percibir. De ahí que también se considere no verbal. Estos sonidos son personales y modulables. Cada quien juega con esos elementos para transmitir de mejor o peor forma un mensaje. Como tercer elemento tenemos la respiración. Es un elemento que pasa desapercibido por la sutileza con la que aparece, pero puede resultar determinante en ocasiones. Es importante adecuar nuestro ritmo de habla con el de la respiración en base a nuestra capacidad pulmonar. En cuarto elemento es el lenguaje no verbal. Es el elemento oculto, que tiene un gran peso en la comunicación. A la hora de expresar lo que realmente queremos decir, me refiero a las manos, el cuerpo y la cara. El quinto elemento es la oralidad, el elemento más propio y personal. Se refiere al lenguaje de cada persona, el vocabulario, las palabras que utiliza cuando habla. En este inciden diferentes aspectos que se entrelazan: su procedencia, educación, entorno social, profesional, edad, entre otros aspectos del orador. Así podemos asegurar que no tendrá la misma expresión alguien que haya vivido en una zona de Polanco a otra que haya vivido en el barrio de Tepito. Por supuesto, no quiero decir que unos son mejores que otros, simplemente cada cual tiene su propia forma de expresarse. Y bueno, con eso concluimos el tema de los elementos para la oralidad. Como segundo tema, tenemos las estrategias para mejorar nuestra oralidad. Existen varias estrategias para mejorar nuestra oralidad y a continuación enlistaremos algunas de ellas para poder expresar mejor nuestras ideas. Número 1. Ve al grano. Uno de los problemas más frecuentes a la hora de exponer una idea es tratar de ir al grano. Empezamos a divagar o desviarse del tema. Es un problema muy común en todos aquellos que buscan transmitir una idea. Es importante ir directo al grano. Si no, estaremos empujando al oyente al aburrimiento, que terminará en una pérdida de atención y del cual es muy difícil volver. Es vital enfocarse en lo que realmente importa. Como segundo punto, tenemos contacto visual. El contacto visual es uno de los más influyentes en las conversaciones, no solo entre grupos de pocas personas, sino también en conferencias. Si bien no hablamos con los ojos, la mirada transmite fuertemente una idea que queremos reflejar. Teniendo esto en claro, es importante ver fijamente a la cara del receptor. O si se trata de una audiencia de muchas personas, repartir miradas por cada una de ellas para que las personas que te están escuchando sientan que estás hablándoles a todos por igual. Tercer punto, escucha. Si se está en un cara a cara o intercambiando ideas con un grupo de personas, es fundamental que también escuches lo que ellos tienen para decirte. De este modo tus ideas también serán bien recibidas. En cuarto punto, leer. La lectura es fundamental para aumentar las habilidades de comunicación. Quien lee nutre su lenguaje. Un diccionario mental rico en palabras garantiza un discurso más rico y lleno de conceptos y palabras.
5. Practica. Si tienes la oportunidad y se trata de algún tipo de discurso o exposición, elabora un guión con el cual puedas practicar, y esto te ayudará a no divagar y a incluir temas de relleno que pueden servirte para ilustrar tus ideas. 6. Gesticula. La gesticulación ayuda a que tus palabras se entiendan mejor. Para ello, puedes hacer ejercicios de modulación, gesticulación y vocalización para mejorar tu habla. 7. Vincúlate. Una comunicación efectiva requiere estrechar lazos. Cuando buscamos puntos en común con la persona, podemos usarlo para reforzar los vínculos entre los interlocutores. De este modo, la cercanía entre ambos será más cerrada. 8. Utiliza los medios adecuados. El último de los tips para mejorar la comunicación oral es la del uso de los medios adecuados. Lo mejor de esto es que no tienes que hacerlo directamente con las personas, sino al contrario, puede ser frente a una pantalla, pudiendo enfrentar de mejor manera el medio escénico. De esta manera concluimos el segundo tema y podemos pasar al último, pero no menos importante, que son las barreras de la comunicación. Son diversas y pueden afectar nuestras relaciones cotidianas. El no escuchar es tal vez la barrera más importante para la comunicación. Se dice que la base de toda conversación es saber escuchar, y para aprender a escuchar hay que aprender a callar, a estar en silencio. Segundo, el poder, la ideología o el estatus. Se ha dicho que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente todo. Y lo primero que corrompe son las relaciones humanas, en sus diferentes niveles de poder. Lo mismo pasa con la ideología y el estatus, que dividen a las personas por no ser iguales. Tercero, el prejuzgar, adivinar o suponer. Prejuzgar o adivinar, suponer algo es juzgar antes de tiempo, anticiparse a los hechos, que son construcciones neuróticas mentales que nos impiden ver la realidad de otras personas. Cuarto punto, las actitudes negativas o la subjetividad. Las actitudes son disposiciones que tenemos hacia otras personas o cosas. Cuando las actitudes son positivas, facilitan las relaciones y la comunicación. Sin embargo, cuando son negativas, representan un serio impedimento para la comunicación y el acercamiento con otras personas. Quinto punto, la superficialidad. La superficialidad es evidente en conversaciones frívolas, temas intrascendentes. Lo anterior genera una pobreza mental que limita las posibilidades de establecer relaciones profundas con algunas pocas personas. Es el llamado síndrome de una cultura light. 6. La rutina de vivir. La vida está compuesta por una serie de círculos repetitivos que vivimos de forma cotidiana, todos los días. Sin embargo, una rutina no implica necesariamente algo mecánico. No obstante, para mucha gente la rutina se convierte en algo carente de vida. 7. El engaño o la mentira. La mentira separa a las personas, pero con el engaño se cava una zanja entre las personas y esto las hace ser distantes o lejanas. Por eso la paz conyugal puede ser en ocasiones una paz barata. Sin embargo, la verdad libera más a las personas, a pesar de la crisis que ésta pueda generar. 8. El lenguaje. El lenguaje es fuente de mal entendimiento. En efecto, las palabras a menudo las convertimos en trampas para la comunicación, en virtud de no precisar lo que queremos decir, la intencionalidad de lo que estamos diciendo, o por no pedirle a las personas mayor exactitud en las palabras que nos están diciendo. 9. El miedo. Es uno de los sentimientos llamados negativos en las relaciones humanas que se siente en situaciones cuando se va a realizar algo nuevo o al encontrarse en un momento no habitual o desconocido. Esto implica ansiedad y malestar difuso en algunas personas. 10. La crítica destructiva. De acuerdo con el principio de las relaciones humanas, de que dar y recibir es lo mismo, la crítica destruye tanto al criticado como al que critica. Es decir,
Juzgar a las personas es valorarse como alguien mejor. 11. Las lenguas y la cultura. Las lenguas no son diferentes maneras de ver lo mismo o diferentes formas de expresar una realidad. Más bien son diversas formas de realidad. Es decir, cada lengua es la expresión de una realidad diferente o de una forma de visión del mundo de acuerdo con la cultura, ¿no? 12. El creer que solo existe una realidad, la nuestra, por supuesto. Con esto me refiero a la visión de una determinada realidad que involucra a personas o grupos. Como lo señala Paul Václavic en varias de sus obras, nuestra imagen o visión de la realidad no es la realidad, sino nuestra particular y caprichosa manera de verla. 13. La prisa o la impaciencia. Con frecuencia cometemos errores debido a la prisa o la impaciencia. La falta de tiempo o el no dedicar el tiempo apropiado hace que interactuemos realizando nuestros diálogos o acuerdos sobre las rodillas. De ahí se deriva la necesidad de aprender a vivir sin prisa. 14. El modo. Perdemos con mucha frecuencia no tanto en el qué, sino en el cómo. Es decir, la falla no está en lo que pedimos, sino en el modo empleado para pedirlo. Las personas reaccionan habitualmente de manera molesta por el modo utilizado para comunicarles o pedirles algo. El problema no radica en el contenido, sino en la relación. El modo es determinante para que el conflicto suscitado en el nivel de relación no se incremente. 15. El no empatizar. No ponerse los zapatos del otro. Dice un refrán que no hay que juzgar mientras no se hayan dado 1 kilómetro con los zapatos del otro. Entonces es posible no entender, sino comprender a la persona en su situación. El término empatizar enfatiza la importancia de ponerse en el lugar del otro, aun cuando no sea posible vivir la realidad de esa persona. Y bueno, en conclusión, si cada uno de nosotros aprendemos a comunicarnos de forma completa, apoyándonos de los elementos mencionados y analizando las estrategias citadas, cada vez vamos a ir eliminando las barreras que se nos presentan a la hora de transmitir este mensaje. Y pues bueno, sin más por el momento, yo me despido, no sin antes desearles hasta la próxima. Nos vemos.